Un doble crimen asombroso, único en el mundo, diría yo. A 100 metros del Congreso Nacional. Ya eso es todo imposible. Pero además, un crimen sin móvil. Le dispararon a cualquiera. La verdad no me lo creo. Le dispararon sin motivo a alguien que pasaba solo porque estaban borrachos y habían consumido cocaína. Le dispararon a cualquiera sin saber ni siquiera quiénes eran. Eso no ocurrió nunca, nunca en la Argentina y nunca en el mundo, y menos todavía a 100 metros de una de las instituciones más importantes del país, el Congreso. Decían que tomaban alcohol y consumían cocaína todas las madrugadas ahí, tan poca seguridad había. O en verdad le querían disparar a alguien y se equivocaron y le dispararon a otros. O querían dispararle a ellos. No puede ser un crimen totalmente sin motivo. Matar por placer, que es la calificación del juez, matar por placer en una madrugada después de haber tomado alcohol y cocaína. ¿Cuál es la razón para matar por placer? Y además, estaban borrachos, estaban drogados y sin embargo acertaron los tiros. De esto es el programa de esta noche. No había forma de que aquella fatídica mañana otoñal del jueves 9 de mayo, el diputado Héctor Olivares y su asesor Miguel Yadón supieran lo que les esperaba. Como cada día, desde hacía 2 meses, por prescripción médica a las 6:30, los dos hombres empezaron su rutina de ejercicios con una caminata por Plaza Congreso. Luego de dar una primera vuelta a la plaza sin mediar palabras, sin que pudieran entender por qué, comenzaron a dispararles desde un vehículo estacionado. Los disparos fueron 5 en total. En este marco de confusión, Yadón recibió 3 impactos de bala, uno de ellos en el estómago, que le produjo la muerte. Por su parte, Olivares fue herido con una bala que le perforó el abdomen. Aturdido, logró sentarse en el cordón de la vereda. Su estado era crítico y falleció 3 días más tarde. Las víctimas se encontraban a unos 100 metros del Congreso de la Nación. Ante la llegada de un oficial de policía, los atacantes se retiraron lentamente del lugar, uno a pie y el otro en el coche. La secuencia fue captada por las cámaras de seguridad de la zona. El sorpresivo y cruel ataque conmocionó a la opinión pública. Se tejieron diversas hipótesis en busca de encontrarle una explicación a lo sucedido. Estamos todos realmente conmovidos. Héctor, una gran persona, un hombre trabajador. Ya están trabajando la policía de la ciudad. Vamos a ir hasta las últimas consecuencias para entender qué es lo que pasó y para encontrar los culpables. A Yadón lo asesina un auto que estaba esperándolo, le disparan como objetivo principal y por supuesto no vamos a descartar hipótesis, pero no vamos a hablar ahora de una posible conspiración contra la democracia. Hemos podido determinar que este es un ataque premeditado y mafioso que se inicia a las 6:22 de la mañana cuando un auto estaciona en la calle Rivadavia y Sáenz Peña. Está claro que lo estaban esperando. Los acusados por el doble crimen no tardaron en ser identificados por la policía, ya que usaron el vehículo de uno de ellos al momento de consumar el ataque. De hecho, el automóvil en cuestión
fue encontrado en solo 3 horas en un estacionamiento subterráneo a 4 cuadras del lugar del hecho. El titular del coche resultó ser Juan Jesús Fernández, conocido como El Gitano, de 42 años, quien cometió el delito junto a su sobrino Juan José Navarro Cádiz, de 25, alias El Cebolla. Antes de decidir disparar, habían estado consumiendo alcohol y estupefacientes. El piloto, un poquito pasado de peso, pero bueno. Alerta general y el rectifica dominio. Volkswagen Vento Odora, de color gris oscuro, condominio colocado Lucía Yolanda Sara, sexto, quinto, sexto, a bordo 2 masculinos, los cuales realizan detonaciones de armas de fuego contra diputados en zona de Plaza del Congreso, dándose a la fuga. De ser localizado el vehículo abandonado, debe ser resguardado y dar inmediato aviso a este comando. Si bien en un principio hubo sospechas de la presencia de un tercer hombre a bordo del auto, las mismas fueron desechadas tras el análisis de las cámaras de seguridad. También se descartó la supuesta intervención de un segundo vehículo de apoyo. Además, las distintas conjeturas sobre el motivo que llevó a los delincuentes a cometer el doble asesinato fueron desestimadas una por los investigadores del caso. Se llegó a la conclusión de que no se trató de un ajuste de cuentas, que no hubo de por medio un conflicto pasional y también se descartó de plano cualquier posible vinculación política. De hecho, el juez Mariano Iturralde y la fiscal Estela Andrades consideraron que se trató de un crimen absurdo, llevado a cabo sin motivaciones específicas, y que las víctimas habrían sido elegidas al azar. Se tuvo en cuenta también el dato de que el arma homicida, una pistola calibre 40 secuestrada en el domicilio de Navarro Cádiz, había sido previamente acondicionada con una mira láser. Esto les permitió a los agresores mejorar sus posibilidades de dar en el blanco sin tener que acercarse a las víctimas. Tomando en consideración estos elementos de prueba, entre otros, en la carátula del caso, el juez agregó la agravante de homicidio por placer. Pero, ¿es creíble que no haya existido un móvil para semejante matanza? Doctor Torre, convénzame que esto no es un crimen pensado, que estaban esperando a las 6 de la mañana a alguien y que le dispararon a alguien intencionalmente. A ver, el disparo obviamente, Tuni, fue intencional, porque está claro que disparan eligiendo un blanco con el que efectivizan los impactos con bastante precisión. Esto está claro. Pero ¿cómo puede ser que alguien borracho, digamos, sí, estaban borrachos y habían consumido cocaína y aciertan todos los tiros? Es que es muy próxima la distancia de disparo. Vos sabés que esto fue algo que hemos analizado en su momento. Yo tuve oportunidad de estar el día del hecho en el escenario y después hemos ido aquí con la gente de la producción del programa a hacer una nueva recreación de cómo ocurrieron las cosas ya más tranquilos, ya sin toda la presión de la prensa en el lugar, de la policía científica trabajando. Los disparos no fue difícil generar aciertos porque estaban muy próximos. Estamos hablando de 1 o 2 metros. Es más, te diría, disparando en ese sentido, sería muy difícil hasta poder errar los disparos. Pero no hubo un caso así en el mundo. ¿Sabes qué pasa, Tuni? Vos es fijate decir, que alguien que consumió y le dispara a cualquiera que pasa, no lo hemos visto en el mundo. Es que existen en realidad crímenes que no tienen explicación desde lo racional, pero en realidad desde lo psiquiátrico forense muchas veces tienen claras explicaciones. A ver, cuando nosotros hablamos de un criminal de comportamiento sistemático o de un criminal en masa, como es habitual ver en los Estados Unidos, alguien que se sube al campanario y a la torre de una iglesia y comienza a disparar contra la gente que está en una plaza, como ocurrió en Austin, en Texas, o ocurrió en diferentes lugares. ¿Tiene una explicación eso? ¿Cuál es la explicación? Y bueno, sí, hay crimen de odio, hay crimen racial, o la psicopatología etcétera, del pero autor. Acá no era una persona, era una persona que le disparó a alguien, a 2 personas, no a una masa que odiaba a estudiantes o lo que fuera.
Yo la implicación aquí, hasta este punto de la investigación, mucho cuidado, que seguramente va a haber nuevas medidas investigativas, especialmente cuando esto sea elevado a juicio, en la etapa de instrucción suplementaria. Y en el mismo juicio oral es posible que algo más surja. Pero Raúl, ¿no pueden haber estado esperando a alguien y se equivocaron de personas? Si vos me decís si es posible, yo ¿Es te tengo que posible? decir que es posible. Es posible. Yo te tengo que decir que sí, que es posible. Y creo que es una de las posibilidades que ha barajado en su momento la investigación que llevó a cabo la fiscal y la Policía Federal. Yo creo que es posible. Lo que pasa es que agotaron esa línea investigativa sin un resultado efectivo, ¿verdad? La venganza está descartada respecto de, digamos, las dos personas, respecto del diputado, digamos, los integrantes de la comunidad gitana respecto del diputado y su asesor. ¿Eso se descubre sí o sí y entonces en este caso no se pudo encontrar nada? Es que se exploró por todos lados, se investigó desde todos los medios electrónicos que se investigan habitualmente, de redes, de emails, de conversaciones telefónicas, cruces telefónicos, hasta nada entre Olivares Yadón, Juan Jesús Fernández y Juan José Navarro Cádiz. Nada. Vos recordás que en las primeras horas surgió la hipótesis, sí, la hipótesis de la chica gitana, una chica muy atractiva, etcétera, que habría tenido. Esa hipótesis creció y se diluyó. Que tuvo mucha fuerza, pero tuvo mucha fuerza mediática. No, tuvo mucha fuerza en los investigadores. Cuando yo hablaba con Santilli o con la gente que estaba a cargo de la investigación, me decía, es una venganza. Y de entrada te lo decían hasta públicamente un poco. Bueno, fue la hipótesis que, digamos, cobró fuerza en algún momento. Nosotros la seguimos también. Y no dio nada. Luego se diluyó. A ver, nosotros habíamos escuchado un gobernador que tuvimos en la provincia de Buenos Aires que siempre decía, no descartamos ninguna hipótesis dentro de las razonables del hecho que se nos está sometiendo a análisis, ¿verdad? En este caso, esa hipótesis era razonable pensar, a ver, en la venganza, en la afrenta desde el punto de vista racial, porque a eso apuntaba esa línea investigativa. Bueno, eso se diluyó sin ninguna efectividad, ¿verdad? O sea, no había un objetivo que desde ya no era el diputado, ¿no? En todo caso era el asesor, porque el que recibe más tiros es el asesor. En aquel momento, efectivamente, es el que recibe más cantidad de disparos, e inclusive el diputado Héctor Olivares, que recibe uno en zona abdominal, cuyo proyectil es recuperado en una intervención quirúrgica en la clínica donde fue asistido quirúrgicamente, y luego el disparo del tórax, que entra y sale, y había toda una hipótesis de que ese disparo en la salida también afectó en su paso a Yadón. Es decir, porque el diputado pasó en un cuerpo y dio en el otro. Ese disparo en principio es la hipótesis que se sostiene, que sigue siendo eso una hipótesis, porque los disparos que recibe Yadón, que son 4 en principio, al que se debería sumar ¿verdad? Los acusados dicen que varios días iban ahí a la Plaza Congreso, a 100 metros del Congreso Nacional, iban y tomaban alcohol y consumían cocaína. ¿Tiene lógica esa situación? ¿A 100 metros del Congreso? ¿Y detrás de un micro? Además, encima estaba el auto medio escondido detrás de un micro. No solo eso, nosotros que hemos hecho todo el análisis del video, inclusive vos fijate que hay una pareja, como lo hemos visto también, hay una pareja que pasa antes circulando en sentido contrario al que vienen circulando Olivares y Yadón. Uno de pronto se pregunta por qué los disparos no fueron direccionados hacia ellos. Yo creo que en ese momento, en principio lo del homicidio por placer, que es un agravante que implicaría una prisión o reclusión perpetua conforme al artículo 80 del Código Penal, veamos si resiste en el juicio oral, porque el homicidio por placer también hay que probarlo, ¿verdad? Ahora, Raúl, 2 personas que casi no tienen conciencia de lo que están haciendo, le disparan a cualquiera, después sigue manejando uno, se va con el auto, sigue manejando y los 2 después huyen. Hacen un plan de fuga. Tuni, si vos lo ves a Juan Jesús Fernández cuando se baja, que es el individuo más corpulento, el de mayor edad, yo te digo, el video se conoció ese día a las 11 de la mañana. Yo estaba en la Plaza de los 2 Congresos. A las 11 de la mañana, en un bar que está en la calle Sáenz Peña y Mitre,
Bartolomé Mitre, que creo que es. Sí. Yo estaba tomando un café cuando se conoció el video y lo vi en mi teléfono celular. Y yo ya vi a Fernández y lo vi a Fernández en ese video y yo dije, pero este hombre está borracho. Me llaman por teléfono, me llaman al celular algunos colegas tuyos, inclusive me llamaste vos, me acuerdo que hablamos ese día, pero debemos haber hablado 20 minutos más tarde, porque yo había vuelto hacia la zona donde habían caído los dos, hacia el escenario criminal propiamente dicho. Y me acuerdo que me decían, este individuo parece estar bajo efecto de alcohol. Era claro que estaban bajo efecto de alcoholizados y bajo una sustancia psicoactiva. Bueno, vos podés haber tomado un poco. No, creo que tomaron mucho, ¿eh? Disparás y estás un poco alcoholizado y caminás más o menos, pero después maneja, después huye. A todo esto, mirá todo el tema que vino después, la huida. Tras intentar fugarse, los entonces sospechosos del ataque contra el diputado Olivares y su asesor Yadón fueron detenidos al día siguiente del hecho. A primera hora de la mañana del viernes 10 de mayo, agentes de la Policía Federal y de la de Entre Ríos detuvieron en Concepción del Uruguay a Juan Jesús el Gitano Fernández, señalado como la persona que manejaba el vehículo ubicado en la escena del crimen, y se bajó del mismo para observar a las víctimas tras producirse los disparos. Junto a El Gitano fue detenido Miguel Navarro Fernández, padre de El Cebolla, quien conducía un vehículo Renault 19 con el que pretendían cruzar a Uruguay. Ahí están viendo ustedes la imagen de este hombre, Jesús, acaba de ser ingresado y detrás la otra persona que se encontraba en el vehículo. Por su parte, al mediodía fue detenido en Paysandú, Uruguay, Juan José El Cebolla Navarro Cádiz, tras cruzar a ese país vía Entre Ríos por la ciudad de Colón. La comunidad gitana se vio afectada por este doble crimen, por lo que trascendió hasta el momento a través de fuentes extraoficiales. En el seno de esa comunidad se valora a la familia Fernández como tranquila y trabajadora, mientras que no son pocos los que consideran a Navarro Cádiz como un joven pendenciero. En este marco, El Cebolla y El Gitano tomaron mutua distancia y resolvieron afrontar cada uno por su lado la situación procesal por el doble crimen que protagonizaron. Tienen abogados diferentes que trazaron cada uno su estrategia de cara a lo que se viene. Lo que no queda claro al ver que parecen decididamente enfrentados es, entre otras cosas, ¿por qué entonces El Gitano huyó con el padre del Cebolla? Raúl, a ver, toda la secuencia me extraña. O sea, estaban alcoholizados, drogados y sin embargo se va manejando. Y después de eso uno que había estado alcoholizado, drogado, logra pasar a Uruguay. No entiendo nada. Bueno, a ver, analicemos esto. En realidad, como no fueron detenidos inmediatamente, no se les extrajo sangre y orina y no tenemos una curva de alcoholemia que nos diga exactamente en el momento del hecho qué graduación alcohólica tenían en sangre, ¿eh? No tenemos la alcoholimetría de ellos. Esto es cierto. Entonces especulamos con qué cantidad tomaron, pero digámoslo de esta manera. ¿Se puede tener un consumo de alcohol que a un individuo le quite los frenos inhibitorios como para cometer un crimen, pero que sin embargo le permita generar maniobras de las denominadas finas, como ser conducir un vehículo, disparar un arma, procurar ser impune ante el hecho cometido? Y la respuesta es
Sí, Sí, se lo puede. vemos cotidianamente con los hechos de tránsito, Tuni. Un individuo alcoholizado, que por supuesto hay que ver de acuerdo a cada individuo la graduación alcohólica, cómo lo afecta, pero digámoslo de esta manera, en el periodo segundo de intoxicación alcohólica aguda, 2,4 gramos de alcohol en sangre. Tercer periodo, 3 gramos, 2,8, 3 gramos. Con eso? No solo manejan, sino planifican una huida. es que se dan cuenta que han cometido un hecho, se dan cuenta que se les va a reprochar por el grado de alcoholización que tienen y van a procurar su impunidad. Sí, claro, asistimos a eso regularmente. Pues mirá que existen algunas maniobras, hasta burdas en este hecho. En un momento, Navarro Cádiz se baja con las vainas y arroja las vainas Claro. servidas cruzando la calle. Claro, recogen las vainas. Exactamente. Efectivamente. O sea, vos fíjate, está limpiando el automóvil, sacando las vainas y se están quedando en el sitio. Es Y más, después llega un tampoco me policía que cierra- como es ajeno a la escena, el policía no se da cuenta quiénes son los verdaderos criminales. Bueno, después tampoco me cierra que el grandote, el gitano, está enojado porque el Cebolla hizo un desastre, disparó, etcétera, etcétera. Todo esto te pregunto, ¿cómo se hace para disparar del lado de al lado del asiento? Justo le pegás todos los balazos Sí. por delante del que maneja. ¿Y por qué baja Juan Jesús Fernández del automóvil? Yo te voy a decir por qué. Porque los disparos les fueron hechos al lado del oído. Seguramente se baja aturdido. Cuando uno ve, yo que lo estuve analizando, y lo vi decenas de veces el video, cuando él se baja, ¿cuál es el motivo por qué se baja? Está aturdido porque le dispararon al lado Le del pone oído. la mano delante. Sí, sí, Es y decir, él próximo está a su oído. sentado acá y el que dispara le pone la mano delante y dispara ahí, acierta los 4 tiros o los 5 tiros. Tuni, te insisto, es muy próximo, están muy cerca, están 1,5 metros, 2. En toda la secuencia, el más lejano, que es Yadón en este caso, está a 2 metros. Que es a quien le aciertan la mayor. Mira, disparan a través de la ventanilla del vehículo y le aciertan todos los disparos porque es el momento que están pasando. ¿Y qué ocurre? Los disparos a Olivares lo abaten. ¿Por qué se produce esto? Los proyectiles de alta velocidad, este es un calibre 40, proyectiles de alta velocidad generan shock cuando ingresan al cuerpo y por eso caen abatidos. Muchas veces me preguntan, ¿por qué cuando hay heridas de arma blanca tenemos 40 puñaladas y sin embargo cuando hay disparos hay 1, 2 o 3? Por esto, el disparo genera shock cuando entra al cuerpo humano y abate a la víctima. Ahora, el grandote, el gitano, le dice, ¿cómo haces este desastre? Qué sé yo, lo saca del auto y lo echa. Y después huyen juntos, aparecen juntos. La incoherencia también es producto del grado de alcoholización. Siempre teorizando. No tenemos una alcoholemia de ellos. Vos me decís, ¿cómo se fugó? No te olvides que esto ocurre varias horas después y ya la alcoholemia ha empezado, si es que ha existido en esa altísima graduación que estamos suponiendo, como para que un individuo en esa discoordinación le dispare a una persona sin sentido, ya ha empezado a ceder, se pierde entre 0,10 y 0,15 gramos en sangre por hora, ha empezado ya a bajar la alcoholemia y el individuo comienza a recuperarse, a ser un poco más lúcido, no es que no estuviera lúcido en el momento. Después de este corte vamos a hablar con los dos abogados, con los que defendieron en el momento caliente a los dos acusados. Ya venimos. Ya estoy acá con el doctor Ramiro Rúa, que defendió al gitano en el momento caliente, en el momento más difícil, cuando el mundo entero lo buscaba y el mundo entero lo acusaba en un caso inédito. Les insisto, no ocurrió nunca. Pero el otro defensor, Arigós, el doctor Arigós defendió al Cebolla y estuvimos charlando con él. Fíjense. Acá hay 2 personas que estuvieron en el vehículo, que son los 2 únicos imputados que tiene la causa, que son el señor Juan Jesús Navarro Fernández y el señor Juan José Navarro Cádiz, que es mi cliente. Los 2 estaban drogados, los 2 estaban alcoholizados desde hacía bastante tiempo y de una manera bastante singular. Sigo insistiendo que fue una causa al voleo, eso se va a esclarecer perfectamente bien, y obra de un psicópata como fue Navarro Cádiz. Mi cliente no se acuerda, eso es real. Yo he intentado, él ha ido recordando algunas cosas,
porque yo le he hecho hacer ejercicios de memoria en el penal para establecer cómo se sucedieron los hechos. Mi cliente recuerda, dice él, que jamás bajó con un arma, digamos, en días anteriores, nunca baja con arma. Si bien tienen armas, porque es una costumbre de la comunidad tener armas, él dice que no recuerda haber bajado con el arma, pero sí recuerda que en el auto, estando con Juan Jesús Fernández, manipularon el arma. Y me cuentan familiares que aparentemente lo que habría pasado, según ellos y según conversaciones con Juan Jesús Fernández, más que nada, que ellos estarían disparando. Si uno se pone en el lugar exacto de los hechos, ahí hay 2 tachos de basura grandes que están frente a la estatua de Moreno. Y no me pareció desacertada ni descartable que ellos estén probando una pistola y 2 personas pasen en el ángulo de tiro que estaban disparando y hayan sido las víctimas. El arma era de él, y si ustedes ven la actitud de mi cliente, el señor Fernández, que lo agarra y lo saca literalmente a la fuerza, y él es el que tira las vainas en un tacho de basura. Juan Jesús Navarro Fernández, una persona avesada en armas, una persona que conoce de armas, una persona que tengo entendido, no corroborado, que fue instructor de tiro, que tenía permiso para portar armas como legítimo usuario, o sea que conocía de armas. Y un chiquilín, analfabeto, que también drogado y todo, manipularon un arma. No es un chico violento, lo van a decir los exámenes, las pericias, todos los test que se le hagan van a decir que no es un chico violento como se lo ha tratado de pintar, un energúmeno. Es un padre de familia que tiene 2 hijos. Doctor Rúa, convénzame de algo, porque que disparaban a tachos de basura, que acertaron todos los tiros, pues resulta que no sabían quiénes eran, que no había vinculación con nadie. ¿Llegó a esa conclusión de que esto fue un accidente, que le dispararon a cualquiera? Llegué a la conclusión de que fue un disparo al azar. ¿Al azar? Sí. Llegué a la conclusión de que, bueno, la carátula fue alevosía y matar por placer. Sí. De manera tal que hay determinadas situaciones que hablan de unas personalidades muy especiales. En esto coincido con el doctor Arigosa. No, con el doctor Torres. Torres, en su apreciación. Distinta tal vez a lo que usted pueda suponer como persona normal o racional. Pero lo cierto y real es que hay distintas posiciones que hay que tener en cuenta. A ver. En primer lugar, en la noche esa terrible de los hechos, Navarro Cádiz estaba absolutamente fuera de sí porque había tenido una discusión muy, muy grande con su mujer, la madre de sus hijos, porque la madre de sus hijos había resuelto irse de la casa, se encontraba en otra ciudad. Él había quedado a cargo de los hijos, no era la primera vez que ocurría. Pero ¿no es incoherente que le pega los balazos, es decir, que acierta? Se supone que está borracho, que está, digamos, melancólico por el lío. Irascible, que es totalmente distinto al estar melancólico. Estaba violento, bueno, enfurecido. estaba violento, Mi cliente había consumido alcohol y drogas y le pega igual los 4 balazos, es decir, al azar, acierta. Al azar. Y acierta porque estaban a una distancia mínima. ¿Por qué se da vuelta el diputado Olivares? Esto se acreditó en su momento en la causa. El diputado Olivares se da vuelta. Si usted observa el video, hace así el diputado Olivares, y no es porque recibió un balazo ni nada, sino por las discusiones que escucha dentro del auto. Porque se y la ira, peleando y la ellos ira. dos. No, mi cliente estaba tratando de contenerlo a su sobrino en esta situación de ira que tenía, y es en el momento que dispara cuando
el diputado Olivares gira la cabeza. Es decir, no tiene explicación lógica, no tiene ninguna explicación lógica. Las pericias determinaron que fue él el que disparó el arma. Las pericias eso también, dio en la mano, todo eso en quedó chequeado prendas, de en que todas las prendas. el Y que además de disparó todo, fue el joven, el Cebolla. Exacto, y además de todo se efectuó el examen de la chaqueta de mi cliente y el pantalón de mi cliente, que fueron secuestrados en el mismo momento. Del gitano. Del gitano Juan Jesús Fernández. Y ahí se determinó que él no había sido el que le disparó. pasó la mano delante y a disparó. punto tal que después de este episodio, estuvo muy mal del oído, a punto de perder el equilibrio bastante porque seguido. le pasa la mano ahí. Por la detonación que tiene cercana a la oreja. ¿Por qué se Esto, baja? ya seguimos, doctor Rúa. Vamos a seguir escuchando brevemente al doctor Arigós, que defiende a quien supuestamente tiró. Acá está. La hipótesis que manejó el juzgado al momento del procesamiento es una hipótesis de un homicidio con alevosía y por placer. Entendemos desde la defensa, y lo hemos puesto de manifiesto, que el agravante del placer, no digo que no existe, digo que es apresurado. Para saber a ciencia cierta y de acuerdo a la mayoría de los autores de legislación jurídica, para determinar si una persona siente placer al matar, hay que tomar recaudos de pericias psicológicas, psiquiátricas, para determinar si esa persona ante una muerte siente placer. Y acabo de aclarar la personalidad psicópata de esta persona, ¿no? Viajó a Santiago del Estero, secuestró a su actual esposa, la secuestró teniendo 13 años ella, se la secuestró, se la sacó a sus padres, se la llevó a vivir con él, y bueno, esa es la personalidad de una persona absolutamente psicópata. Por la defensa se busca la verdad, en principio. Saber qué es lo que sucedió. Que la sanción que les pueda corresponder no tenga matices ni políticos, ni sociales, ni periodísticos, ni de ninguna otra naturaleza que no sean jurídicos. Un tipo violento, irascible, que no repara en nada. A punto tal que hace unos años, o un año y medio, había un perro que molestaba en la zona de Congreso y agarró y lo mató directamente. Es una persona de esa calaña, ¿no es cierto? Que uno pague por lo que realmente cometió, no porque lo hizo por placer, porque encontraron unos dibujitos con un golpecito de un martillo que dijeron que eran balas, como que practicaban tiro, y hacer parecer este caso como que es un caso como en un principio se dijo, que se juntaron a la mañana temprano para armar todo el tema, cómo los iban a matar. Eso no es cierto. Doctor Rúa, si las cosas son como usted dice, ¿no es cierto? Que estaba el pibe joven, el Cebolla, violento, etcétera, y su cliente más tranquilo, tratando de contener, entonces está mal preso el gitano. Para mí sí. Sí, está mal Para preso. mí, en estas circunstancias, al no ser el que disparó, habrá que analizar qué otro tipo de responsabilidad penal puede tener. Y ahí sí empezamos a ver otras alternativas posibles. A ver. Partícipe necesario, ¿por qué no detuvo los disparos? Pasó la mano por delante. ¿Por qué no detuvo los disparos? ¿Por qué se escapó? Es decir, hay un montón de alternativas que es decir, el Cebolla no estaba en una ventana y disparó para su lado. Disparó para delante del gitano. Sí. Habrá que ver qué otras alternativas se le pueden encontrar a la calificación legal del hecho con respecto a... Y después el gitano aparece en la huida con el padre del pibe. O sea, no estaban tan peleados. Estaban peleados y en realidad el único de la familia
que hablaba con la familia de Navarro Cádiz era Juan José Fernández. El resto no hablaban precisamente porque era una familia muy difícil, era una familia muy violenta, siempre fueron muy violentos, y no era del tipo de familia de Juan José Fernández, que es una familia de gente trabajadora y demás. Doctor Rúa, ¿usted descarta que ellos hayan estado esperando a alguien ahí, como ya habían estado otra mañana, y que se equivocaron de persona? Descarto, no estaban esperando a nadie, no estaban esperando a nadie. Directamente no fue un crimen, digamos, premeditado, pensado, no. ¿Será un crimen con alevosía? Sí. ¿Será un crimen por placer? Sí, habrá que acreditarlo, correcto. Veremos cuál es la responsabilidad final que le corresponde a cada uno en este crimen. Pero a usted de ninguna manera le parece que incluso lo engañaron a usted y ellos esperaban a alguien y le dispararon a alguien. Bajo ningún punto de vista. ¿Qué es lo que lo convence? ¿Que ellos usaron su propio auto y quien mata de esa manera en general no usa un auto si es un crimen tan premeditado? Es ingenuo pensar que uno va a matar a una persona determinada con el auto a 3 cuadras de su domicilio. Es absurdo, es absurdo. Es absolutamente absurdo. O sea, usted descarta esa variante. Descarto como lo descarté en su momento también. Yo en su momento fui descartando todas y cada una de las hipótesis que mediante el periodismo... Para usted tampoco hay ninguna chance de algún tipo de vínculo, conocimiento, bronca entre los fallecidos, su cliente y el Cebolla. No, lo fui descartando uno a uno las hipótesis que desde el gobierno se dieron. Todas se fueron descartando, el crimen mafioso, el crimen pasional, infinidad de crímenes. Usted se da cuenta que sería casi un récord mundial. No hubo un crimen parecido a esto, y menos a 100 metros de un Congreso, ¿no? Nacional. Sí, pero también habría que tener en cuenta otra situación. Todas las noches, yo no digo Juan José Fernández con Navarro Cádiz, se reunían los gitanos en la zona del Congreso a tomar alcohol hasta cualquier hora de la madrugada. ¿Es normal que haya gente borracha en la zona de la plaza? No, la verdad que no. Que estacionen el auto en cualquier lado. Un delirio. No. Bueno, no, además hemos visto la imagen detrás de un micro enorme. ¿Por qué permiten un micro enorme? No se entiende todo eso. En su momento yo di todo el recorrido que hicieron. Y en esto coincido con el doctor Torres. Con el doctor Torres en un sentido. Habían tomado mucho alcohol. ¿Y por qué coincido con el doctor? Porque si bien es cierto que no se hizo en ese momento la pericia de alcoholemia necesaria y demás, por las razones obvias de la desaparición de ellos, sí declararon un montón de testigos que habían estado consumiendo alcohol y cada uno de los lugares donde fueron consumiendo alcohol. Entonces, bueno, ya con eso era, creo, suficiente para ver el grado de borrachera y de drogadicción que tenían y el estrés que tenían Navarro Cádiz por la pelea con la mujer. Juan José Fernández, el estrés y el impacto que se sufre que lo hace escapar del lugar. Gracias. No, el agradecido soy yo, Tuni. Vamos a ver ahora la reconstrucción en la que participó el propio doctor Torres. Estamos en el mismo lugar de los hechos y exactamente a la misma hora en que ocurrieron. Conforme camino yo, caminaban el diputado Héctor Olivares y Miguel Yadón. Aquí a mi izquierda se encontraba estacionado el automóvil Vento con las personas en su interior. Al llegar a este lugar, Héctor Olivares y Miguel Yadón, desde el automóvil Vento que se encuentra estacionado aquí, parten los disparos. Y esta es la visión que tenían de las víctimas Fernández y Navarro Cádiz. Se han producido los disparos. El gitano baja del vehículo, evidentemente afectado en sus oídos por la proximidad en que la pistola acciona. Luego, Navarro Cádiz desciende del rodado y se va a dirigir cruzando la calle para arrojar las vainas hervidas que luego van a ser halladas por la Policía Científica de la Policía Federal en estos depósitos de residuos. Lo que asombra del hecho es la proximidad al edificio del Congreso de la Nación.
Luego de recuperarse parcialmente del shock que le provoca el disparo, el diputado Héctor Olivares se ubica en este sitio. Esas son las cámaras que tomaron la secuencia. Inicialmente, la policía científica interpretó esta impronta como relacionada con el hecho. Hacia este estacionamiento se dirigen luego del hecho Fernández y Navarro Cádiz en el automóvil Vento. Luego de dejar el automóvil Vento en este estacionamiento, los dos, Fernández y Navarro Cádiz, se van a alejar por esta rampa en distintas direcciones. Esta es la cámara que precisamente los va a tomar en esas acciones. Doctor Torre, usted sacó esta foto el mismo día que se produce. ¿Qué hace el hombre? Aquí Tuni está la gente de la policía científica que está relevando el lugar. Acá levantaron vainas, están las manchas de sangre. Ahora voy a volver sobre eso. Y aquí el detector de metales en procura del hallazgo de los proyectiles, porque la policía en ese momento no sabía cuántos disparos se habían efectivizado. Si bien se recuperan unas vainas, como dijimos en la recreación que hicimos con la gente de la producción, del depósito de residuos que estaba cruzando la calle, no se saben cuántos disparos en definitiva, cuántas vainas quedaron en el vehículo, ¿verdad? Esto de que haya un micro acá estacionado a 100 metros del Congreso es un disparate, ¿o no? Es irregular. Mira, Tuni, ¿ves? Aquí y acá, por eso digo que no me termina de convencer de todo, porque el auto estaba acá, como oculto, se ocultan, como que esperaran a alguien. O en un lugar de estacionamiento cómodo, en tanto y en cuanto que nadie no los les vean para tomar alcohol y cocaína. Para tomar alcohol, por ejemplo, y cocaína. O fíjate que es muy poco transitado en ese horario, porque hemos estado justamente para percibir la situación a la misma hora y con el mismo clima. Y es de acá, digamos, se dispara, el auto está acá. Claro, ellos caminan por aquí. Mirá, todavía aquí está la mancha de sangre, que ahora, si el señor director nos pasa la diapositiva siguiente, es esta, que es el lugar donde cae efectivamente Yadón. Porque te recuerdo que Olivares no llega a sangrar tanto en el lugar. Y el auto está parado acá. Hacia aquí. Ajá. Hacia aquí. Correcto. Ajá. Claro, Olivares como que tambalea, va caminando, no sangra tanto como Yadón. Y no, es que es la posición final, él quedó abatido en este lugar. En cambio, Olivares, si recordás, se ve en la secuencia que queda sentado, es auxiliado por el ciclista, ese que llega. Y fíjate que en la diapositiva siguiente, le pedimos al señor director, si es tan amable, un impacto a 38 metros del lugar que hace blanco en este árbol que está... Pero no pegaron en los cuerpos. Algún disparo parece que fue sin sentido, ¿verdad? A ver, si bien solamente se ve el fogonazo, porque la cámara solamente muestra imagen, no muestra sonido, esto fue una secuencia, una seguidilla de disparos, porque vos fíjate que Yadón recibe 4 en principio. Hay un quinto probable que sería este, que es uno de los 2 que recibe Olivares, que es el del tórax que habría egresado, ¿no? No te convence. Micro, auto escondido detrás, le disparan, le aciertan, no te convence de que esto es un crimen con un móvil. Hay algo que explica y que todavía nosotros no sabemos qué es esas muertes. No es que no me convence, Tuni, es una fotografía eso. Nosotros tenemos que ver toda la película. Y toda la película es que, en principio, la teoría de la conspiración todavía no la podemos acreditar, no la podemos demostrar. Yo no creo que esté diluida totalmente. Acá hay 2 metros. Dos, pero 3 sí, metros, muy poco, es muy poco. 2 metros máximo hacia donde está Olivares. Perdón, hacia donde está Yadón. Y Olivares, que es el que está más próximo. ¿Ves que Olivares se va a levantar, se va a ubicar cerca de aquí de las bolardas, ¿sí? En cambio, Yadón ya ha quedado abatido, que es el lugar donde vimos recién la mancha de sangre. ¿Ves que está aturdido por el disparo? Y se ve claramente la incoordinación que tiene a caminar mal, por el estado de ebriedad, pero está aturdido, ¿sí? Ahí viene la discusión. ¿Ahí lo saca o qué? ¿Lo saca al Cebolla? Suponemos que lo saca. Da la impresión. Después de este corte, muy breve, vamos a las conclusiones. Me voy a seguir peleando con Torre. Raúl, antes de preguntarte si el gitano está mal preso, porque la verdad que el que disparó fue el otro, antes de preguntarte cuál es la lógica de toda esta situación, vos me decís, este es un crimen absurdo.
Veamos esto sobre crimen absurdo. Tras el criminal ataque en el que perdió la vida Miguel Yadón, el diputado nacional por La Rioja, Héctor Olivares, fue trasladado al Hospital Ramos Mejía, donde ingresó en estado crítico, presentando una falla multiorgánica, producto de la herida de bala recibida en el abdomen. El legislador de la Unión Cívica Radical quedó alojado en terapia intensiva bajo asistencia respiratoria mecánica. Ingresó al hospital a las 7:15 con una herida de proyectil de arma de fuego que ingresó por lado izquierdo, a nivel abdominal lado izquierdo. Actualmente el paciente está en terapia intensiva. El estado del paciente en este momento es crítico, muy grave su estado general en función de la inestabilidad hemodinámica. En el segundo parte que se dio de la salud del diputado, el doctor Pablo Rossini, subdirector del Hospital Ramos Mejía, indicó que el disparo había atravesado el colon, las vías biliares, el páncreas y el hígado del paciente. Para intentar mitigar los daños orgánicos que le produjo el disparo recibido, Olivares fue sometido a 2 cirugías curativas, pero finalmente falleció el domingo 12 de mayo a 3 días del ataque, debido a que sufrió una falla multiorgánica y un posterior paro cardíaco. El gobierno nacional decretó duelo nacional por 48 horas a partir del lunes 13 para honrar la memoria del legislador, cuyos restos fueron velados en el Congreso de la Nación. Los argentinos necesitamos que haya acuerdos políticos de gobernabilidad que den certeza fundamentalmente a los ciudadanos argentinos y también dar certeza a todo lo que significa la inversión en nuestro país. No tenemos explicaciones. Es muy difícil para nosotros entender todo esto. Se nos fue un grande, un imprescindible. La familia obviamente transitando un momento de gran dolor, un gran tipo, un muy buen dirigente político y sinceramente una muerte que es absurda e inexplicable y que por supuesto queremos darle la despedida como se merece. Es inentendible, esperemos que se pueda esclarecer porque hasta el presente es inentendible. Al día de hoy, las muertes del diputado Olivares y su asesor Yadón configuran una herida abierta. Su desventurado final causa indignación y desconcierto ante la impunidad con que se manejaron sus victimarios. Me vuelve loco el tema de que seguramente ellos no supieron nunca por qué murieron, su familia no saben. Si usted tiene razón, doctor. Tuni, a ver, de cualquier modo, violenta la inteligencia, y yo coincido plenamente en que estamos hablando de la muerte de un diputado nacional, de un funcionario del Poder Legislativo de la Nación, que mueren a escasos metros del Congreso de la Nación. Cuesta mucho no pensar en una teoría conspirativa. ¿Pero ha habido algún caso así en el mundo? Yo no recuerdo. Yo de muertes sin sentido, producto de personalidades psicopatológicas, miles ha habido. El problema es este contexto del que estamos hablando, insisto. Un diputado de la Nación, un funcionario de la Nación y a escasos metros del Congreso de la Nación. Un loco dispara con alguna lógica. Le disparo a unos porque creo que me quieren matar o por lo que fuera. Acá le dispararon a unos porque querían dispararle a unos tachos. No, yo lo de los tachos no.
personalmente no coincido. Yo creo que le dispararon a las personas porque pese al estado de alcoholización dispararon a lo que estaba próximo. De odio, de que estaban odiando al mundo. No, yo creo que simplemente la exacerbación del consumo de alcohol eliminó los frenos inhibitorios en personalidades proclives a que el alcohol de alguna manera ejerza semejante influencia sobre ellos. Esta es mi visión de la cosa hasta este punto. De cualquier manera, como decimos siempre, Tuni, tenemos la mente abierta, ¿no? Un enigma nos queda de un crimen increíble, de un crimen que no hemos visto nada parecido en casi ningún lugar del mundo. A 100 metros del Congreso, un diputado nacional, sin ninguna razón, sin ningún móvil. Difícil de creer. Hasta la próxima.